Ok, bueno, muy buenas tardes, estimados compañeros y tutor. Nosotros somos estudiantes en mi caso, mi nombre es Diego Alexander Urrego Acosta, estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, Liley. Y el día de hoy me encuentro con mis dos compañeros, Holman Chila. Holman, por favor, preséntate. Buenas tardes para todos, mi nombre es Juan Manuel Alejandro Chila. Actualmente estoy en el programa de licenciatura en matemáticas y comparto grupo con el compañero Daniel Nicolás Ari. Muy buenas tardes, pues mi nombre es Daniel Nicolás Arias y pertenezco al curso de licenciatura en matemáticas. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la secuencia didáctica que planteamos en la fase 2 para desarrollar en los distintos escenarios debido pues a que somos de diferentes licenciaturas. Tuvimos que hacer adaptaciones curriculares para cada uno de los escenarios. Entonces, vamos a hablar sobre las generalidades de la secuencia didáctica, los resultados obtenidos y ya en un último momento, cada uno de nosotros va a mostrar qué materiales TIC utilizó en el desarrollo de la secuencia. Listo, dando una breve introducción, encontramos que nuestro propósito de esta secuencia didáctica fue fortalecer la comprensión lectora y el vocabulario en inglés usando fracciones en contextos cotidianos o de la vida real. Entonces, de esta manera se hace transversalidad entre matemáticas e inglés, con el apoyo de las herramientas TIC para generar en los estudiantes un aprendizaje significativo y dinámico. Bueno, muy bien. Entonces, en mi caso, en el escenario virtual, trabajé con estudiantes de inglés 4, que son estudiantes de un nivel de inglés básico. En un principio, pues tuvimos algunos problemas con la pronunciación de los números, pues ya que pues se me hizo un poco extraño, pero entonces algunos estudiantes no tenían como muy clara la pronunciación de los números, lo cual es clave y fundamental para empezar a introducir el tema de las fracciones. Entonces, en un primer momento de la primera sesión, se introdujo el vocabulario, se hicieron algunas comparaciones con ejemplos de la vida real. Se abordó el tema como de fraccionar alimentos y cosas y tomar fracciones de números. Y bueno, se fueron apoyando con diferentes herramientas TIC, con algunas presentaciones interactivas tomadas de Twinkle. Se utilizaron Padlets y algunos juegos interactivos que pues ayudaban a modo de quiz a reforzar el vocabulario que estábamos trabajando en esta sesión. Por mi parte, en la sesión 1, frente a la conversación guiada, siendo más matemática que en inglés, buscamos primero hallar la definición de cada una de las partes de la fracción. Con esto ya podemos generar un vocabulario en español, el cual se vio reflejado en que en su debida institución tienen un buen manejo del inglés, lo cual hizo que ese trabajo se pudiera facilitar, ya que con los videos cortos que utilizamos, más las flashcards que en un momento mostraré, se relacionaron mucho ese vocabulario con lo que se veía viendo en matemáticas. Entonces, debido con esto en la actividad, cada uno de mis estudiantes presentó un ejemplo, ya sea usando una oración simple o básicamente resolviendo el ejercicio de una fracción. Bueno, en mi caso la primera sesión se hizo, pues yo los tuve que hacer para personal universitario y el cual se está preparando para las pruebas saber ya para graduarse. Entonces lo que hicimos fue coger ejemplos de las pruebas saber de razonamiento cuantitativo que tuvieran que ver con fracciones y explicarlos para que pudieran aplicar ejercicios de fraccionarios. En cuanto a inglés, no lo pude practicar mucho
pues porque como era una área específica de la universidad, no podía aplicar inglés. Entonces me tocó más que todo fue enfocarme en fraccionarios y en matemáticas. No podía pues hablar casi nada de inglés porque era a nivel nacional. Pero la aplicación fue por medio de ejercicios tomados de cartillas anteriores de las pruebas a ver. Bueno, muy bien. En el caso de de la sesión número 2, como ya en la primera sesión se había adquirido el vocabulario relacionado con las fracciones, entonces en la segunda sesión, en el warm-up de la clase se hizo como un refuerzo. También se introdujo vocabulario para mencionar las fracciones hasta los doceavos, con el fin de que los estudiantes ampliaran un poco más, y posteriormente se empezó a trabajar con una presentación interactiva también, la forma en que para que los estudiantes hicieran comparaciones visuales de las fracciones, tomaran el concepto de mayor que, menor que, numerador, denominador, toda la terminología, y también se les dio una parte en inglés, obviamente, de cómo simplificar las fracciones. Pues fue así como a modo muy rápido, pero los estudiantes trabajaron de una manera eficiente y ya pues habiendo adquirido el vocabulario, la segunda sesión fue un poco más fluida que la primera. También se aplicó la herramienta de Padlet para hacer producción escrita, haciendo comparaciones de fracciones con ejemplos de la vida real, por ejemplo, con pizza, con rompecabezas, tomando fracciones de números y ejemplos de ese tipo. Y para finalizar, se aplicaron quizzes en Wordwall que eran relacionados con comparación de fracciones y asociación de fracciones con sus términos. Listo, compañero. Por mi parte, con mis estudiantes de grado de tercero, hicimos un repaso con las flashcards de la anterior sesión, para así como ponernos en sintonía con la actividad que se venía preparando. En este caso, yo utilicé la herramienta de Kahoot para utilizar la frase que viene siendo ejemplo de todo este trabajo, que es How many pairs. Entonces, con eso, utilizamos el juego interactivo de Kahoot para que ellos afianzaran tanto ese vocabulario como la división de una fracción, ya sea simple, ya sea propia o impropia, pero no llegamos a utilizarlo tanto por lo que el tema se centra mucho en vocabulario y, como lo decía el compañero anterior, ir asociando las partes, el numerador, el denominador, etc. En ese caso, utilizamos una aplicación bilingüe para hacer una autoevaluación con ellos. Ya debido a los implementos tecnológicos que tenían, se hizo una en general para todos, ya que no todos llegaban a contar con la herramienta para hacer su debido proceso. Pero aún así, la actividad fue dinámica y ya con esos saberes previos se hizo muy amena en cuanto al tiempo, lo que generó una cierta tranquilidad en cuanto a ese aspecto de tener material para hacer las actividades. Y ya con eso terminamos la sesión 2 de manera exitosa. Bueno, por mi parte la sesión 2 utilizamos infografías y basadas en la lectura crítica por el pensamiento cuantitativo, ¿sí? Por el razonamiento cuantitativo. Entonces ahí se explica, se dieron ejemplos, porque venimos dando ejemplos porque es para la gente universitaria. Entonces nos basamos en lo mismo, en ejemplos donde utilizamos fracciones para poderlas interpretar, que se puedan representar gráficamente y pues así puedan resolver y explicar fácilmente los problemas de, de los cuadernillos del IFEX. Entonces lo tomaron muy bien porque pues la infografía se desglosó parte por parte, cómo se resuelve también las fracciones, si tienen
se me olvidó. Si tienen expresiones, si tienen radicales. Entonces, pues dimos como una retroalimentación porque ellos se están preparando para una prueba. Entonces, nos basamos más en una infografía desglosando ejercicios que tienen que ver con fracciones y aplicando la lectura crítica, que es pues el enfoque también que tenemos en este curso. Y pues todo lo tomaron muy bien, lo aprendieron muy bien, pues porque todo fue muy desglosado y no tuvieron problema en el entendimiento. Bueno, la metodología que utilizamos para llevar a cabo la secuencia didáctica fue una metodología activa que se enfocó más que todo en las actividades prácticas. Entonces, aparte de las fases de la clase que hubieron de presentación y de warm-up, ya hubo prácticas guiadas y etapas de producción en la que los estudiantes utilizaban el vocabulario adquirido para realizar diferentes ejercicios relacionados con los fraccionarios, ya sea asociando los nombres de las fracciones con su representación gráfica y y haciendo producción escrita en Padlet y con los quizzes de Kahoot. O sea, todo el tiempo los estudiantes estuvieron haciendo actividades prácticas, lo cual facilitó un mejor aprendizaje del vocabulario y de la forma de comparar las fracciones, teniendo en cuenta lo que se hizo en las dos sesiones. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que utilizamos para ya hacer una evaluación y retroalimentación, tenemos en cuenta que se utilizaron autoevaluaciones digitales, ya que esto siempre fue guiado por herramientas mediadas por TIC. Encontramos también unas presentaciones orales sencillas en cuanto a los estudiantes y una retroalimentación, ya sea personalizada para cada uno o en grupal, para valorar y mejorar el desempeño de cada uno de los estudiantes. Con eso simplemente llegamos a generar una idea de qué tanto se absorbió el tema, qué tanto fue exitoso y asimismo qué les queda para asociarlo con las situaciones de la vida cotidiana. Bueno, a manera de conclusiones, podemos decir que la integración de las TIC y el enfoque lúdico que se le dio a la secuencia, pues permitió mejorar el aprendizaje tanto en el área de las matemáticas como en el inglés, ya que pues al trabajar ambas áreas conjuntamente, los estudiantes, aparte de que adquieren vocabulario, también hicieron repaso de algunas operaciones básicas con fracciones y la asociación de su vocabulario, pues ya que pues algunos de mis estudiantes, por ejemplo, son chicos que están recién egresados del colegio y llegan pues a la universidad y ciertamente como que dejan atrás esa parte de las matemáticas y no la practican mucho. Entonces siempre al principio hubo como ese choque, pero pues en conclusión la secuencia fue un éxito porque se logró que los estudiantes adquirieran el vocabulario y que con las actividades se encontraran divertido y encontraran práctico el uso de las TIC. Entonces, a mi forma de ver, se promovió una participación activa y hubo un acompañamiento constante tanto en el aula física como en el aula virtual, ya que continuamente se estaba haciendo algo que se llama en inglés el scaffolding, que continuamente se está dando retroalimentación, se están haciendo correcciones y pues a pesar de ser clases que debieran ser netamente en inglés y por el bajo nivel de vocabulario, hubo que cambiar inglés-español, pero entonces se logró el objetivo de que los estudiantes tuvieran una comprensión del tema. Por mi parte, al ser estudiantes de primaria, busqué más que simplemente enseñar un tema nuevo, que encontraran un gusto por ambas materias, porque lo que me ayuda a complementar el compañero es que muchos estudiantes a la hora de terminar su etapa en el colegio
desisten de una carrera en la cual contenga matemáticas, que porque no les gusta, porque parece difícil, porque es muy complejo. Entonces, desde las bases, que son los más pequeñitos, busqué que tengan un gusto por hacer cada cosa y que no simplemente se empiecen a preguntar, ¿es esto que me va a servir para el futuro o esto que nos sirve a nosotros? Porque así se van desconectando todos estos conocimientos. Ayudándonos con la transversalidad, encontramos que ellos también disfrutan de buscar saberes nuevos, en donde ellos simplemente están jugando, podemos decirlo así, pero al mismo tiempo se están educando y están adquiriendo nuevo conocimiento. Esto nos ayudó mucho en cuanto a las dos sesiones para asimismo generar un aprendizaje significativo y que ellos se diviertan también aprendiendo. Bueno, y en mi caso, pues como apliqué la secuencia, no solo, pues, solo en matemáticas, sino en inglés, pero pues hice la secuencia con las fracciones. También fue muy bueno, pues porque los universitarios cuando llegan a las pruebas a ver, no tienen como en cuenta las fracciones o la lectura crítica para comprender bien los enunciados de las preguntas. Entonces también fue un repaso de las fracciones que les pueden ayudar porque eso aparece mucho en las pruebas saber. Y pues gracias a que pues les enseñamos y los desglosamos muy bien para que entendieran las lecturas, pues también fue muy, muy bueno. Ya pues nos apoyamos con las evaluaciones que dejamos al final y pues la mayoría sacaron muy buenos resultados. Dejamos evaluaciones al final para saber qué tanto habían comprendido el tema y nos fue muy bien. Los compañeros supieron cómo era el desglosamiento, la aplicación de los fraccionarios. Sí, fue como un reproceso a la escuela, como dicen los compañeros. Llegan a una universidad o llegan a una carrera y pues retomar ese conocimiento es muy bueno porque les puede ayudar mucho más adelante. Eso lo dejamos olvidado, lo vemos en tercero, en cuarto y la gente se olvida las fracciones porque no las aplica. Entonces eso también fue muy bueno eh, en mi área también. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces vamos rápidamente, ya que por la premura del tiempo estamos cortos. Rápidamente vamos a compartir algunos de los recursos que nosotros implementamos en la secuencia didáctica. Entonces, yo voy a comenzar mostrándoles a ustedes, pues las presentaciones de PowerPoint es algo obvio. Pues el foco principal, por ejemplo, en mi caso, fueron estos ejercicios de práctica guiada, que fueron como a modo de juego interactivo, donde los chicos podrían asociar los nombres de las fracciones, y estos juegos a modo de quiz pues les ayudan a ellos a desarrollar ese vocabulario. Esta fue una de las actividades implementadas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, otro foco importante de trabajo fue el Padlet. Aquí podemos ver algunas producciones escritas que hicieron los estudiantes asociando el vocabulario adquirido en cuanto a fracciones con historias de la vida real. Entonces aquí ellos tenían que hacer producción escrita de situaciones de la vida real en las que ellos hubieran tenido que utilizar las fracciones. Entonces aquí tenemos los escritos de los grupos A y B del curso Inglés 4 en las dos sesiones. Y en la segunda sesión implementamos esta comparación de fracciones, donde los estudiantes básicamente posteaban imágenes y hacían comparaciones de las fracciones. Entonces, mira, aquí las tenemos. Entonces, hicieron bastante producción los estudiantes, y las sesiones generalmente se cerraban con un quiz en el cual pues ellos podrían practicar lo aprendido. Entonces, este quiz que les estoy mostrando acá es un quiz de comparación visual de fracciones, en el cual los estudiantes tenían que decir cuál fracción era mayor o cuál fracción era menor,
haciéndolo de manera visual. Pues eso básicamente fue lo que yo apliqué en la secuencia, pues además de algunas imágenes en los warm-ups, en las que ellos pues comparaban repartos hechos en la vida real y pues en inglés practicando el vocabulario que preferían en cuanto a tamaño y las porciones de los alimentos. Eso fue básicamente lo que yo implementé en mi secuencia. Por mi parte, en cuanto a mis estudiantes de grado tercero, utilizamos un Kahoot que en mis diarios de campo se van a encontrar en el Drive. Además de eso, físicamente y dando un paso más hacia las matemáticas, utilicé las flashcards que también las hice como cartas mágicas. Les digo cartas mágicas para los niños pequeños porque están hechas con un material que hace que al momento de rayar se pueda borrar y volver a empezar, haciendo esto dinámico para que puedan todos los estudiantes pasar a utilizar por lo menos una carta para cada uno, que son las que tengo acá, ya sea de diferentes tamaños, de diferente proporción, que nos ayuda más que todo a visualizar cómo están repartidas las partes de una fracción para utilizar la pregunta clave How many parts. Muchas gracias. En mi caso, lo que hicimos en la primera sesión fue apoyarnos con diapositivas explicando el tema de razonamiento cuantitativo, que era el esencial, ¿sí? La lectura crítica, comprensión lectora, y pues como lo mostré, haciendo aplicaciones de diferentes ejercicios, mostrando las fracciones, cómo aplicar el razonamiento, la lectura crítica en diferentes fracciones, en los enunciados, para las pruebas Saber Pro, ya que pues en mi caso fueron estudiantes universitarios. Eso en la primera sesión. También en la primera sesión nos apoyamos de un test en EducaPlay, donde también aplicábamos los ejercicios de lectura crítica, razonamiento cuantitativo y fracciones también. Un juego didáctico en el cual ellos podían aprender y hacerse una autoevaluación de cómo estaban en lectura crítica y en matemáticas. Esa fue la primera sesión. Y en la segunda sesión nos apoyamos de la infografía, en la cual como... Ay, dejé de compartir, sí, qué pena. En la cual como se muestra, ya empezamos hablando del razonamiento cuantitativo, la comprensión lectora, cómo reconocer un texto, y empezamos a desglosar ejercicios de las pruebas Saber Pro, donde tienen que ver fraccionarios y cómo se interpretan los fraccionarios en los ejercicios de las pruebas Saber Pro. Acá se desglosa cómo hacerlo parte por parte, ¿sí? Ejercicio por ejercicio, cómo se ejecuta, y terminamos también con una evaluación en Google Drive, en el cual pues habían ejercicios de fracciones, de lectura crítica, para saber qué tanto les había servido la retroalimentación de estos temas. Y pues nos fue muy bien, los resultados fueron favorables, gracias a la explicación que dimos con mis compañeros en los IPAs que tuvimos que dar en las dos sesiones. Bueno, muy bien, compañeros, pues ya como a conclusión general, podemos decir que la secuencia fue un éxito en cuanto a la parte de adquisición del lenguaje y en cuanto a la comprensión lectora, ya que pues el vocabulario de las fracciones también le permite al estudiante hacer una mejor lectura de textos complejos, o sea, también cuando ya los chicos empiezan a abordar textos como instructivos o lenguajes más técnicos, dependiendo de la carrera,
este tema del vocabulario que trabajamos es muy útil a la hora de mejorar la interpretación de los diferentes tipos de texto. Por mi parte, a manera de conclusión y viendo el trabajo que hicimos, tanto ustedes como yo, me doy cuenta que no importa la edad ni el grado, siempre va a ser fundamental el hecho de adquirir o retroalimentar un conocimiento previo. Esto nos invita mucho a no solamente hacer transversalidad en este tema, sino generar muchas más fases en las que, digamos, podamos seguir un camino o una línea que nunca o en su mayoría no se separe para así generar ese aprendizaje y que a su vez sea continuo y de ganas de aprender no solo en los momentos indicados o simplemente aprender por pasar, que es lo que se escucha mucho en el colegio. En la etapa del colegio es mucho el yo hago las cosas por pasar, yo busco esto simplemente por pasar y que no tenga problemas. Cuando realmente la educación va junto con estos temas y estas sesiones a hacer que el estudiante se emocione, disfrute y sobre todo le guste adquirir conocimiento y darse cuenta que en el conocimiento está la belleza de la vida. Bueno, y por mi parte, manera de conclusión, pues lo que dicen mis compañeros también es verdad, que llegan al final y pasan por pasar, lo mismo pasa en la universidad. Muchos tienen que ver matemática como porque sí, porque toca verla, pero pues no se dan cuenta que eso les sirve en muchas más materias, en diferentes ámbitos. Y aparte la comprensión lectora también es algo muy bueno que se aplica en cualquier ámbito, ¿sí? En inglés, en sociales, en español, en todo se tiene que ver mucho la comprensión lectora y pues sirve también reforzar ese conocimiento para que puedan entender mejor las lecturas, pues porque uno como docente se apoya mucho de libros. ¿Sí? Entonces, si saben comprender bien las lecturas, van a comprender mejor los temas que uno está tratando en las diferentes áreas. Entonces, es un tema que aplica no solamente para matemáticas, para inglés, la transversalidad que hicimos, sino para todas las áreas. Yo creo que esto sirvió de refuerzo para todas las áreas como tal. Los estudiantes lo pueden aplicar en todas las áreas. Eso sirvió también de refuerzo en general. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, eh, muchísimas gracias por su colaboración a lo largo de la implementación de esta secuencia didáctica. Y pues bueno, espero que como equipo sigamos trabajando para llegar a feliz término. Entonces, compañeros, un gusto habernos visto el día de hoy. Y estimado tutor, un cordial saludo y espero que se encuentre muy bien y nuestra secuencia didáctica tenga éxito a la hora de nuestra evaluación. Entonces, compañeros, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, tutor. Gracias, compañeros. Muy buena participación de todos en esta secuencia.